Hola, buenos días. Soy Denise Sánchez, responsable de benchmarking del Club Excelencia en Gestión. Una vez más, les doy la bienvenida a una nueva edición de este webinar exclusivo para el Club de Evaluadores del Club Excelencia en Gestión. En este caso, en este día, vamos a abordar el tema de cómo evaluar la sostenibilidad de las organizaciones en los próximos años. Como en todos los webinars, para el Club de Evaluadores vamos a reflexionar de forma conjunta y vamos a compartir nuestras experiencias. Vamos a dar respuesta o por lo menos intentar a dudas e inquietudes que surgen cuando estamos haciendo una evaluación FQM. En esta ocasión lo haremos de la mano de Juan García del Valle. Juan es evaluador senior del Premio Europeo y del Premio Iberoamericano, es licenciatario oficial FQM, también es, como muchos saben, ex colaborador y muy querido colaborador del club, y actualmente es Chief Consulting Officer de Juntos Generamos Valor. Les comento muy brevemente cuál va a ser la dinámica del webinar. Vamos a terminar, como siempre, a la 1 en punto, tiene una duración de 1 hora. La presentación de Juan tendrá una duración aproximada de 40-45 minutos y 15 minutos antes aproximadamente de terminar el webinar, como siempre, vamos a dar paso al apartado del coloquio para que pues, nos hagan llegar sus preguntas, nos dejen sus dudas o incluso reflexiones. Como siempre, las esperamos a través del chat, les recuerdo que está en la parte superior derecha de la pantalla, y a través de ahí pues esperamos que nos hagan llegar todas vuestras reflexiones y dudas. Sin más dilación, le cedo la palabra a Juan para iniciar el webinar. Muchas gracias, Denise, por tus cariñosas palabras. Creo que deberíamos a puntilla ahí en lo que es la zona de la presentación, porque si no, eso ponte encima de lo que es la presentación. Eso es. Ahora. Muy bien. Pues muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí con vosotros en este webinar. Y bueno, pues muchas gracias al Club Excelencia en Gestión por haberme invitado, ¿no? Y darme esta oportunidad de estar con todos vosotros. Cuando me comentó Alfredo la posibilidad de hacer un webinar, estuvimos hablando, ¿no? Y debatiendo sobre qué cosas podríamos dar valor añadido a los que formamos parte del Club de Evaluadores, desde mi experiencia, en tanto en la parte de evaluaciones como también incluso en la parte de consultoría. Pues surgió un tema muy interesante y es el tema de el problema que tenemos los evaluadores cuando tenemos que evaluar el futuro de una organización desde el punto de vista, sobre todo también de la sostenibilidad. Y es un tema que es bastante complicado, porque uno siempre es más sencillo siempre poder evaluar el pasado queda escrito, y un poco más complicado evaluar el presente de la organización, pero es muy complicado en muchísimas ocasiones el poder evaluar y en ese sentido pues ayudar a la organización con respecto al futuro. A pesar de que el webinar está muy enfocado a evaluar la sostenibilidad de las organizaciones, y si nos vamos de forma muy directa a lo que es la definición de sostenibilidad, ponemos que la sostenibilidad al final es la cualidad de sostenible, y sostenible es que se puede sostener, y una segunda acepción muy interesante dice especialmente en ecología y economía que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Bien, no sé cuál es vuestra perspectiva en este webinar. Sí que voy a tocar temas de sostenibilidad desde el punto de vista de recursos, de ecología, etcétera, pero sobre todo me voy a enfocar muy directamente en la sostenibilidad desde el punto de vista más amplio y desde el punto de vista de nosotros como evaluadores, ver cómo podemos ayudar a las organizaciones a enfocar desde el punto de vista de la gerencia el tema de la sostenibilidad como futuro de la organización. Como contenidos y tal y como he preparado este webinar es primero que podamos reflexionar
al final, nosotros cuando estamos evaluando una organización, el proceso de evaluación se realiza en una serie de días, en una fecha concreta, pero cómo podemos evaluar el futuro de la organización que estamos evaluando y, sobre todo, cómo la aborda el modelo FQM. Toda esa importancia, ¿no?, que tiene el futuro en las organizaciones. Otro aspecto en el cual voy a reflexionar en este webinar es cómo podemos saber nosotros, como evaluadores, si realmente la organización está o no caminando hacia su visión. Recordemos, las organizaciones excelentes tienen una misión, que es la razón de ser, el por qué está aquí en este mundo la organización, y luego tienen la visión, que sería aquello por lo cual la organización considera que debería estar en el futuro, o cuál sería, incluso de forma utópica, la situación de la organización en una serie de años. Y la estrategia, que hablaremos muchísimo de la estrategia a lo largo de este webinar, sería todas aquellas acciones que nosotros ponemos en marcha para, por un lado, cumplir con nuestra misión y podernos acercar cada vez más a esa visión que nosotros hemos planteado. Hablaremos también de qué sistemáticas y buenas prácticas nosotros como evaluadores podemos buscar dentro de la organización, o podemos preguntar a la organización para saber si realmente la organización está de alguna forma prediciendo cuál es su contexto futuro y si además está preparado para ello. Porque aquí hay varios problemas. Primero está si la organización sabe de alguna manera qué es lo que va a pasar en el futuro a su organización, a su competencia, a su sector, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si además tiene los suficientes mecanismos, los suficientes recursos para estar preparada para enfrentarse o no a ese futuro y de qué manera. Hablaremos también sobre eso. Hablaremos también sobre aspectos como la incertidumbre y los cambios constantes. Esto sabéis que el modelo FQM en sus adaptaciones cada vez es un aspecto que está muchísimo más arraigado, y es un tema además que es una preocupación para cualquier tipo de organización, de cualquier sector, de cualquier nivel, etcétera, ¿no? No sé lo que pasaría hace muchos años, pero lo que sí que está claro es que lo que está pasando actualmente es que casi todas las organizaciones se están moviendo en un abanico de muchísima incertidumbre, de muchísimos cambios constantes, y nosotros como evaluadores tenemos que ayudarles a ver de qué manera se están o no o tienen la capacidad para llevar esto a cabo. Y un último aspecto muy importante también es saber si la organización evaluada nos transmite a nosotros como evaluadores la suficiente confianza en que el rendimiento pasado, que es muy sencillo de alguna forma de evaluar, que luego veremos que también tiene sus propias complicaciones, ¿no? Porque al final lo que comentaba anteriormente, ¿no? El pasado está y sobre eso está ya escrito y eso ya no se puede cambiar, ¿no? Pero sobre todo, qué confianza nos transmite a nosotros los evaluadores de que ese rendimiento, el que sea, según el nivel de excelencia, 300, 400, 500, 600 puntos, me da igual, podrá mejorar o podrá ser sostenible a lo largo de los años. Bien, con todos estos enfoques, como os comentaba, he seguido cómo preparar este webinar y, no obstante, también haré alusiones al tema de la sostenibilidad desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Vosotros, los que ya me estáis escuchando, algunos de vosotros sabéis que la FQM maneja mucho las famosas estas 3 P's de People, Profit and Planet, en cómo todo eso se conjuga, y eso también la FQM es lo que le llama sostenibilidad, ¿no? También hablaremos también un poco sobre esos puntos. Con respecto al proceso de evaluación, lo que os comentaba un poco anteriormente, una experiencia que he tenido muy habitual es que los evaluadores siempre nos estamos enfocando mucho a evaluar el pasado, nos enfocamos mucho a evaluar el presente, pero ¿qué es lo que pasa con el futuro de la organización y si eso no es sostenible? Por eso, bueno, pues he querido de alguna manera ponerlo así en pequeño, ¿no? Para poder trasladar, ¿no?, de que no siempre los evaluadores
dedicamos suficiente tiempo a ver si la organización realmente está preparada para el futuro y además si va a ser sostenible, ¿no?, en el tiempo. Aquí, en ese sentido, creo que los evaluadores tenemos que hacer un gran esfuerzo en ello y tenemos, además, desde el principio, luego hablaremos sobre el proceso de evaluación, tenemos que ayudar a la organización a que comprenda que es importante para los evaluadores, de cara a poderles ayudar en su camino hacia la excelencia, que es importante que nos puedan contar y que nos puedan evidenciar cómo entienden ellos el futuro de la organización y cómo, si ese futuro no va a ser o no sostenible. Fijaros, el aspecto de la sostenibilidad es un aspecto que iremos viendo está en el modelo FQM totalmente impregnado. Simplemente ya la definición de la excelencia que da el modelo FQM vemos que lo pone de manera muy manifiesta, ¿no? Dicen, las organizaciones excelentes no solamente tienen que lograr niveles sobresalientes de rendimiento y de resultados, sino que además lo tienen que mantener. Y es aquí donde está una cierta dificultad, tanto por parte de la organización como por parte nuestra, de los evaluadores, en poder realmente decir, de acuerdo, esta organización tiene este nivel de excelencia y entendemos que van a poder mantener esos niveles de excelencia o, si es posible, incluso pues mejorarlos, ¿no?, en determinados aspectos. Pero que fijaros ya que la propia definición de lo que es la excelencia en el modelo habla de que esto no es una evaluación de un momento, esto no es una fotografía determinada, sino que tenemos que saber plasmar de qué manera se va a enfocar el futuro la organización que estamos evaluando. Simplemente como anécdota, ¿no?, ¿qué influencia cuantitativa tiene algunos términos dentro del modelo FQM? Pues fijaros, el término de mejora continua, tiene 56 apariciones, sostenibilidad tiene 33 apariciones dentro del modelo FQM, de lo que es el folletito, el modelo. El futuro tiene 24 apariciones y la anticipación 7 apariciones. Fijaros, he querido poner aquí y reflejar el término de anticipación, que a pesar de que tenga menor apariciones que el resto de términos, ¿no?, es un aspecto muy interesante que vamos a ir viendo en el modelo FQM. ¿Por qué? Porque el hecho de que la organización tenga diferentes mecanismos, tenga diferentes buenas prácticas que permitan anticiparse a lo que pueda suceder en el futuro, les va a poder permitir ser proactivos, ¿no?, que es un aspecto que nosotros, los evaluadores, nos gusta mucho, ¿no?, la proactividad versus la reactividad. Es decir, de qué manera la organización, a través de sus buenas prácticas, a través de su gestión, a través del estudio de sus resultados, puede predecir ese futuro y anticiparse a que diferentes aspectos que pudieran suceder, pues o no sucedan, o aprovecharse de ello, ¿no?, de saber que va a haber una serie de cambios y poder estar preparado para ello. Hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención cuando en la introducción al modelo FQM, y es un párrafo que aparece por ahí que quizás no le hemos dado mucha atención, ¿no?, porque siempre nos enfocamos quizás más a los conceptos fundamentales, a los criterios del modelo o a la filosofía de evaluación Redder. Pero hay un aspecto interesante, dice, todas las organizaciones se esfuerzan por tener éxito, algunas fracasan, otras logran periodos de éxito y finalmente desaparecen, y unas pocas alcanzan un éxito sostenido, obteniendo el merecido respeto y la admiración. Parece un mensaje bastante fuerte, llama mucho la atención, ¿no?, pero el propio modelo te dice que unas pocas organizaciones alcanzan un éxito sostenido. Pues bien, nuestra obligación como evaluadores es ayudar a las organizaciones a poder detectar cuáles son aquellos aspectos posibles de mejora que les ayuden a alcanzar este éxito sostenido, y nuestra obligación es también decirles cuáles son aquellos aspectos, oye, pues que están bien, que son puntos fuertes y que se están siendo encaminados para alcanzar este éxito sostenido.
Bien, respecto a los conceptos fundamentales de la excelencia, si uno echa un vistazo de manera general a dichos conceptos, pues empezando, ¿no?, por el orden que está establecido, pues vemos que hay algunos conceptos que parece que están claramente referenciados a lo que es el futuro sostenible, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues hay incluso algún concepto fundamental que habla de eso, ¿no?, literalmente, ¿no? Sin embargo, sí que es interesante, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que todo el tema del futuro, de la sostenibilidad, etcétera, está totalmente arraigado y totalmente impregnado en el modelo FQM y, como consecuencia, también en los conceptos fundamentales. Para mí siempre es muy interesante cuando estamos evaluando una organización, por supuesto, hay que hacer un muy buen trabajo a la hora de evaluar los diferentes subcriterios y criterios del modelo, utilizando la filosofía Redder, pero creo que es muy necesario que tengamos también y que invirtamos tiempo en evaluar los conceptos fundamentales, cómo la organización está o no evaluándose, ¿no?, y cómo la organización o no está cumpliendo esos conceptos fundamentales. ¿Y por qué? Pues al final los conceptos fundamentales realmente es la savia de lo que es el modelo FQM de excelencia. Y los conceptos fundamentales realmente lo que hace es servir de guía para poder luego estructurar lo que es el modelo FQM, ¿no?, que pues, no deja de ser un compendio de buenas prácticas de organizaciones excelentes que se han ido estudiando de su presentación a diferentes reconocimientos, ¿no? Pero considero que es muy necesario por parte de los evaluadores, y aquí los que somos evaluadores coordinadores tenemos que hacer muchísimo hincapié en ello, es la importancia y el invertir tiempo en poder dar una retroalimentación, un feedback interesante a la organización con respecto a los conceptos fundamentales. Además, siempre sirve mucho a diferentes niveles de la organización, sobre todo cuando son organizaciones muy grandes, el que el comité de dirección o las personas que puedan leer este informe, que es nuestra responsabilidad de poderles dar un informe apropiado y que les dé valor añadido, pues a veces estas personas no van a ir a cada uno de los criterios, subcriterios del modelo, sino que lo que harán será probablemente una lectura muy global del informe, con lo cual es importante reflejar en estos conceptos fundamentales a la hora de dar el informe todo el tema del futuro y la sostenibilidad que estamos comentando. Yendo un poco más a lo que es el concepto fundamental, cada uno de ellos, podemos ver que siguiendo además, bueno, pues el orden, normalmente, ¿no?, siguiendo las agujas de reloj, vemos que el primer concepto fundamental, añadir valor para los clientes, dice aspectos importantes, lo he señalado ahí de alguna forma de color rojo, dice que las organizaciones excelentes añaden constantemente valor para los clientes, comprendiendo, anticipando y satisfaciendo necesidades, expectativas y oportunidades. El tema de añadir constantemente valor, que es un aspecto que sale mucho en el modelo, es importante porque nosotros como evaluadores tenemos que ver si la organización no solamente está cumpliendo con las necesidades y expectativas de sus clientes en todos los niveles, sino ver de qué manera está constantemente o no añadiendo este valor. Es decir, sorprendiendo a sus clientes, anticipándose en ese sentido a satisfacer sus necesidades y expectativas, ver qué oportunidades hay de trabajo, etcétera, ¿no? Con lo cual es un aspecto muy importante y luego veremos a lo largo sobre todo del criterio 5 cómo este marchamo es interesante y importante. Siguiendo el siguiente concepto fundamental, crear un futuro sostenible. Aquí está todo en rojo. Aquí está todo en rojo porque el propio concepto dice, ¿no?, cómo la creación de ese futuro sostenible. Fijaros, aquí va muy vinculado no solamente con lo que es la sostenibilidad desde el punto de vista económico, que es importante, sino también todo el aspecto ambiental, social, etcétera, ¿no? Y ver de qué manera la organización no solamente está muy enfocada a obtener buenos resultados económico-financieros o sostenibles para el presente y para el futuro, sino también de qué manera procura
que utilice una serie de recursos que sean también sostenibles, que no hagan daño, que no tengan impacto en el medio ambiente, en la sociedad, etcétera, etcétera. Este es un concepto que se suele mirar muchísimo, sobre todo en grandes organizaciones o en organizaciones donde por su propia misión y visión pues tienen que utilizar una serie de recursos para poder llevar a cabo para poder dar el servicio, etcétera, etcétera. No obstante, también es un aspecto interesante que luego veremos que también tenemos que mirar también en otro tipo de organizaciones, quizás más pequeñas o con niveles de excelencia un poco más bajos, ¿no? Con respecto a desarrollar la capacidad de la organización, hay un aspecto interesante que es de qué manera las organizaciones pueden o no incrementar sus capacidades. Es decir, si nosotros entendemos que la organización tiene que ser una organización que no solamente tenga resultados a día de hoy importantes y excelentes, sino que también para el futuro los debe de tener, es ver de qué manera la organización, en este concepto fundamental de la excelencia, puede también incrementar esas capacidades, esos recursos. Bien puede ser a través de diferentes aliados o a través de proveedores o a través de diferentes acuerdos, recursos propios, etcétera, ¿no? Pero está claro que es un concepto fundamental interesante para todo lo que estamos hablando y es de qué manera la organización, oye, sí, de acuerdo, tú sabes cuál va a ser el futuro de alguna manera, pero vas a poder estar preparado, vas a poder tener las capacidades, los recursos internos dentro de la organización para poder llevar a cabo este futuro y en consecuencia poder llevar a cabo esta visión. Siguiendo, aprovechar la creatividad y la innovación. Este es un aspecto muy interesante y es ver de qué manera las organizaciones excelentes pueden o no aprovechar estos aspectos, ¿no?, de la creatividad y la innovación. ¿Para qué? Para generar mayor valor y mejores resultados. Iremos viendo luego, cuando repasemos algunas buenas prácticas, algunos aspectos del modelo y algunas experiencias que os iré comentando de los procesos de evaluación, pero está claro que es importante el binomio de decir, oye, pues si yo quiero ser sostenible y seguir teniendo buenos resultados y ser capaz de seguir siéndolo en el futuro, necesitaré cada vez generar mayor valor y mejores resultados. ¿Cómo? Pues entre otras cosas con la creatividad y la innovación. Ya veremos que la creatividad y la innovación muchísimas veces es muy difícil de medir y muchísimas veces es muy difícil de demostrar por parte de las organizaciones con evidencias. Hay, por supuesto, buenas prácticas, y luego hablaremos sobre ello, pero es un aspecto que siempre es muy subjetivo en algunas ocasiones de poder evaluar en las organizaciones. Luego veremos cómo podemos afrontar esos problemas. Liderar con visión, inspiración e integridad. Aquí el propio concepto da un marchamo muy interesante y es cómo los líderes de la organización dan forma al futuro y lo hacen realidad. Hablaremos más detenidamente sobre esto, pero quiero dejaros muy claro desde el principio que tenemos los evaluadores que dedicar tiempo a poder hablar con los líderes de la organización sobre la visión, sobre cómo ellos entienden esa visión, cuáles son los mecanismos que ellos, como líderes, tienen para poder acercarse a esa visión y, sobre todo, además, cómo lo dan forma. Nuestra esperanza cuando nosotros estamos evaluando una organización, y quizás luego hablaremos un poco más en detalle sobre ello, es que las reuniones que nosotros tengamos de evaluación, las entrevistas que nosotros tengamos con los máximos líderes, estén muy enfocadas a hablar sobre el futuro de la organización. Y yo tengo en esto una experiencia y que además la utilizo y yo os animo a hacerlo, ¿no? Muchas veces nos da un poco, no sé si respeto, por decirlo de alguna manera, cuando estamos enfrente de alguien de mucho nivel, como puede ser un consejero delegado o un presidente o el director general de una organización, preguntarles sobre cómo ven ellos el futuro de su organización. Y es que realmente ellos son las personas que deberían poder darnos respuesta de cómo ven el futuro de la organización. Y si nosotros estamos viendo que
la persona, el interlocutor que tenemos delante, no nos está dando ese tipo de respuestas a cómo ven ellos como líderes visionarios este futuro, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema. Puede ser por un tema de que a lo mejor a él no le interese contarnos, ¿no? O evidenciarnos de qué manera ellos como líderes ven el futuro de la organización, por un tema de, quizás por un tema de confidencialidad, o por un tema de que, en fin, que no nos quieran contar ese tipo de cosas, o que seamos nosotros que tenemos que descubrirlos, que, en fin, en un proceso de evaluación, nosotros como evaluadores tenemos que tratar de que haya esa tónica y que haya ese ambiente de capacidad, de confianza, de que nos puedan contarlo, porque tenemos que dejar muy claro que nosotros como evaluadores tenemos que evaluar el histórico, el presente de la organización, pero también es nuestro deber ver si esta organización está siendo excelente desde el punto de vista del futuro. Y estas personas son las que nos tienen que decirlo. Y yo siempre hago una pregunta muy clara en ese sentido a estas personas y les pregunto, digo, ¿qué 3 temas te preocupan? ¿Qué 3 aspectos te quitan el sueño a ti como director general, como consejero delegado en tu organización? De ahora y sobre todo del futuro. Y tenemos que dejar que reflexione, pero sobre todo tenemos que recibir contestaciones. Y nosotros como evaluadores experimentados tenemos que tomar buena nota de ello y ver estos 3 aspectos importantes que les pueda quitar el sueño, de qué manera luego la organización nos puede ir evidenciando a través de otros líderes, a través de diferentes mecanismos, a través de diferentes sistemáticas, si realmente se están preocupando y se están enfrentando a estos aspectos. Y a partir de ahí, pues ya tomar las decisiones, ¿no? Y las valoraciones correspondientes. ¿Qué sería lo ideal? Pues que efectivamente estas preocupaciones con respecto al presente, pero sobre todo con respecto al futuro, podamos verlas y que podamos tener ciertas respuestas de que la organización está preparada para ello. Siguiendo con los conceptos fundamentales, gestionar con agilidad. Aquí he querido señalar, entre otras cosas, la importancia de que la organización sepa entender cuáles son las oportunidades y las amenazas que tiene y de ver de qué manera puede aprovecharse de esta información, que luego veremos cómo se va recogiendo los diferentes criterios y cómo puede realmente irlo abordando. Con respecto al concepto fundamental que va muy regido al talento de las personas, aquí quizás muy directamente el modelo y los evaluadores no tenemos muchas armas para saber si la organización puede estar preparada para tener un futuro sostenible o no. Pero sí que veremos que, de alguna manera, sí que la organización tiene que, sobre todo, tener una gestión estratégica de recursos humanos importante. También ver de qué manera puede disponer o hacer disponer de los suficientes recursos para que las personas alcancen los objetivos, etcétera, etcétera, y ver de qué manera todo eso está correlacionado. Y por último, y no menos importante, mantener en el tiempo resultados sobresalientes, pues este, como comprenderéis, también es un concepto fundamental que está muy arraigado, como habíamos visto anteriormente, con la parte del futuro y de la sostenibilidad. Es decir, cómo mantener en el tiempo los resultados satisfaciendo las necesidades corto o largo plazo de los diferentes grupos de interés. Si hubiera que hacer un resumen, ¿cuál es más importante, cuál es menos importante? Pues eso ya sabéis que es muy complicado, ¿no? Lo que sí que tenemos claro es que hay un concepto fundamental que es crear un futuro sostenible y ahí está muy abarcado aspectos que hablábamos antes de sostenibilidad en todos los sentidos, no solamente económico. Y como podemos ver también el resto de conceptos fundamentales, en mayor o menor grado, también sí que está preocupado, como no podía ser de otra manera, por este futuro sostenible. Si nos vamos a los criterios del modelo FQM y ver de qué manera podemos los evaluadores detectar buenas prácticas, vemos que el criterio 1 de liderazgo habla muchísimo y hace muchísimo hincapié en el futuro, ¿no? En cómo los líderes son visionarios, cómo pueden hacer realidad ese futuro, cómo pueden inspirar confianza, otro de los aspectos importantes que hemos hablado ya sobre ello, anticiparse y reaccionarse y asegurar un éxito continuo. Si nos vamos yendo cada uno de los criterios del modelo FQM, hay un aspecto importante
cuando estaba preparando este webinar decía, bueno, voy a ver de qué manera puedo trasladaros buenas prácticas y cuáles son aquellos aspectos importantes que los evaluadores tenemos que hacer hincapié cuando estamos evaluando una organización, ¿no? Y he intentado plasmar aquellos aspectos que para mí son importantes. Lo cual no quiere decir, y esto estoy seguro que algunos de vosotros ya estaréis pensando, pero ¿cómo que Juan no ha mencionado este aspecto, no, este otro, cuando es importantísimo para saber si una organización está preparada o no para el futuro, ¿no? Bueno, pues al final uno tiene, no podemos hablar exactamente de todo porque si no estaríamos aquí horas, ¿no? Pero sí quería pararme en una serie de aspectos importantes. El primero, muy importante y que para mí es trascendental, es el tema de la misión y visión. Nosotros como evaluadores tenemos que tener muy claro si realmente la organización tiene establecida una buena misión y tiene establecida una buena visión. Y me explico. Muchas veces salimos con la sensación de que cuando hemos terminado un proceso de evaluación y hacemos una reflexión y estamos preparando el informe, decir, oye, pero estos señores, ¿por qué han definido esta misión? Pero si realmente no están haciendo esto, no están en la sociedad, no están en el sector haciendo estas cosas, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Eso es un indicador claro de que ahí pasa algo. Es decir, o bien no la están revisando, o bien no saben exactamente qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, y eso me ha ocurrido en algunas evaluaciones, no completamente, pero sí en algunas, quizás en organizaciones con poco nivel de excelencia o pequeñas, o organizaciones que ya hemos detectado que para este proceso de evaluación determinado pues han tenido que hacer algunas cosas demasiado deprisas, y algunos de vosotros ya me entenderéis con este mensaje lo que quiero decir. Pero sobre todo tenemos que ver cuál es esa visión, ese futuro que ellos contemplan, hacia dónde quieren ir, está o bien o mal definida. Y eso es una labor para nosotros importante, ver si efectivamente esta visión, que incluso en algunas organizaciones puede ser perfectamente utópica, es a dónde queremos llegar, es una meta, pero que en algunas ocasiones incluso sabemos que quizás nos va a ser muy difícil cumplirla, pero que lo que tiene que ser es, sobre todo, la inspiración por parte de toda la organización. Y luego hay un aspecto importante que es la dirección y orientación estratégica, es decir, ver de qué manera hay una dirección, una orientación hacia la estrategia, hacia dónde quiere ir la organización. Eso es un aspecto también crucial dentro de este subcriterio. Avanzando un poco más, vemos que el subcriterio 9 está completamente en rojo. Oye, pues aquí no hay ninguna selección. Bueno, fijaros, al final lo que se está viendo en este subcriterio, lo que tenemos que buscar los evaluadores son buenas prácticas de cómo los líderes o no están muy vinculados con el sistema de gestión. Y aquí siempre los evaluadores tenemos dificultad. ¿Y por qué tenemos dificultad? Porque en algunas organizaciones vemos que los líderes con los cuales nos estamos entrevistando, sí, están de alguna forma vinculados con el sistema de gestión, pero en muchas ocasiones están un poco al margen, y me explico. Probablemente en muchas ocasiones le habremos hecho alguna pregunta a un interlocutor de máximo nivel y nos habrá dicho, oye, pues mira, no sé exactamente cómo va la dirección de la organización en este determinado indicador clave, no lo sé, etcétera. Y bueno, pues eso ya nos puede entrañar alguna dificultad. Luego también está el tema de los famosos cuadros de mando, ¿no? De indicadores, ¿no? Uno de los aspectos también importantes que tenemos que ver los evaluadores es hasta qué punto ese cuadro de mando es práctico para los líderes o no es práctico para los líderes, o solamente es gestionado por una determinada área u áreas de la organización y no por parte de los líderes, porque es lo que estamos evaluando en este subcriterio. Con lo cual es una cosa también importante. Y ahí importante también es todo el tema de cómo están involucrados y cómo el sistema de gestión puede detectar prioridades a corto o largo plazo, entender los diferentes escenarios, etcétera. Con lo cual, para mí es un subcriterio muy importante. Con respecto a la implicación externa, 2 o 3 mensajes que daros. Muy importante es poder evaluar dentro de la organización de qué manera los líderes están
verdaderamente implicados con sus grupos de interés, sobre todo en este caso los externos, que luego veremos de manera interna más específicamente. Y sobre todo, muy importante es de qué manera no solamente entienden, que sería el presente, sino sobre todo cómo se pueden anticipar a esas necesidades y expectativas. Importantísimo, ver qué mecanismos tienen los líderes a través de reuniones, a través de diferentes participaciones, a través de diferentes mecanismos que ellos tengan para poder anticiparse a estas necesidades y expectativas. Y muy importante también ver de qué manera estos líderes pueden canalizar esta información y pueden plasmarla al resto de la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces los evaluadores detectamos que sí, que los líderes están continuamente en diferentes foros, moviéndose por diferentes lados, pero que luego no son capaces de poder transmitir esta información para poder tomar decisiones dentro de la organización. Importante con el subcriterio 1D, reforzar la cultura de excelencia, es sobre todo ver de qué manera los líderes pueden, por un lado, apoyar a las personas desde el punto de vista de planes y objetivos y ver si efectivamente hay creada una cultura de ideas e innovación que, como decíamos anteriormente, es importante para que la organización esté siempre mejora continua y pueda, en ese sentido, anticiparse al futuro. Para mí, uno de los subcriterios quizás más importantes junto al 1B es el 1E, que es la flexibilidad y gestión del cambio, de qué manera los líderes pueden permitir y pueden hacer que la organización sea flexible. Hay un aspecto aquí importante que habla también el modelo, que es equilibrar personas, planeta y beneficios, que es lo que hablamos anteriormente, las tres famosas P's, y sobre todo, muy importante, aspectos de ver de qué manera la organización tiene esa flexibilidad y cómo los líderes procuran que tengan esa flexibilidad. Por lo que hablábamos anteriormente, porque el futuro, una vez conocido, si es que se llega a conocer de forma completa, cambia constantemente. Las organizaciones tienen que ser flexibles, tienen que tener diferentes mecanismos que permitan cambiar de forma rápida su estructura, su organigrama, su forma de trabajar, etc. Y por eso es importante este subcriterio desde el punto de vista de liderazgo. Pasando a la estrategia, esto como comentábamos, pues aquí nos podemos encontrar dentro del proceso de evaluación, yo siempre digo, con tres momentos diferentes, ¿no? Un momento puede ser que estemos evaluando en el inicio de un nuevo plan estratégico de la organización, podemos estar en la mitad o podemos estar hacia el final. Todo esto nos conlleva dificultades de una forma u otra. Lo que sí que está claro es que ese plan estratégico nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para poder detectar si efectivamente ese plan estratégico conlleva diferentes mecanismos que permiten a la organización no solamente cumplir con su misión, sino ir avanzando hacia esa visión que nosotros comentamos anteriormente. Siempre el plan estratégico es importante dedicarle tiempo porque al final es el aspecto, es el mecanismo más importante que tiene la organización para conseguir esos resultados y sobre todo para poder ser sostenible en el tiempo. Con lo cual, pues si vamos viendo cada uno de los subcriterios, pues casi todo va a aparecer en color rojo, ¿no? Pero es que es importantísimo. Desde el punto de vista, por ejemplo, del subcriterio 2A, comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y, sobre todo, cómo funciona también el entorno, pues aquí es importantísimo ver de qué manera la organización tiene o no buenas prácticas para poder detectar estos posibles escenarios de futuro. Y aquí hay muchas veces en las evaluaciones muy buenas prácticas de organizaciones donde perfectamente te pueden demostrar que han hecho estudios estratégicos con diferentes escenarios. Oye, pues si la situación económica va por este lado, si los clientes van por este, si por la tecnología va por este, si los recursos van por este otro, de qué manera la organización puede cambiar de una manera ágil, si es posible, como he visto anteriormente, y poder ir entendiendo esos escenarios. Eso sería una buena práctica muy habitual. En otras organizaciones, pues quizás, dependiendo de madurez de excelencia, pues nos encontraremos con que quizás lo único que tienen es un presupuesto real, un presupuesto óptimo, etcétera, y quizás es la misma idea, pero llevado a un
a un nivel quizás pues menos excelente. O sea, aquí nuestra obligación como evaluadores es ponerlo, como siempre, todo en contexto y poderlo valorar de una manera u otra, pero teniendo en cuenta que la organización efectivamente ha podido comprender el entorno en el cual está trabajando. Con respecto a rendimientos y capacidades, importante es ver sobre todo cuáles son las tendencias potenciales que puede tener la organización y aquí muy importante también todo el tema también de si tienen o no un enfoque importante o adecuado de benchmarking y muy importante también el impacto de nuevas tecnologías. Me da igual en qué tipo de organización estemos evaluando, cuál sea su nivel de excelencia, pero ya sabemos que el tema de las nuevas tecnologías puede ser un factor muy condicionante de cara a poder evaluar si una organización está o no preparada para el futuro. Y es un aspecto sobre el cual tenemos que dedicar también mucho tiempo. Con respecto al desarrollo y revisión, que esto no es más que la consecuencia de todos los estudios que se han hecho anteriormente, muy importante es ver de qué manera esa estrategia se está llevando o no a cabo y sobre todo también muy importante la gestión de riesgos estratégicos, que también es una novedad, ¿no? Importante dentro de las ISOs y otros reconocimientos y ver de qué manera tienen o no planificados diferentes escenarios. Fijaros, en el subcriterio 2D, muy importante todo el aspecto de la implantación, todo el tema de despliegue de objetivos, asegurarse a través de diferentes proyectos estratégicos que todo lo que hemos dicho va a suceder, etcétera, y ver de qué manera todo está perfectamente correlacionado, relaciones causa-efecto. También es otro aspecto importante que luego veremos también en la parte de resultados. Con respecto... Con respecto al tema de personas, aquí, como os comentaba, puede parecer que no tenemos como evaluadores que buscar muchas buenas prácticas dentro de la organización o muchas prácticas, pero sí es importante apoyarnos sobre todo en los aspectos de estratégicos, ¿no? Y para eso el subcriterio 3A va muy enfocado a la estrategia con respecto a los recursos humanos, desde todos los puntos de vista. Muy importante también analizar y ver si realmente la organización tiene o no los recursos humanos necesarios para poder llevar a cabo su misión y poder avanzar hacia su visión, si tienen o no las competencias, si tienen o no la formación adecuada, qué planes tienen de futuro para que las personas puedan avanzar según la estrategia de la organización. Dentro de la implicación y responsabilidad, subcriterio 3C, muy importante ver cómo están alineados los objetivos y también, pues oye, qué actividades o no pueden hacer las personas para contribuir a la sociedad. Importante dentro de subcriterio 3C es la comunicación de la dirección y orientación estratégica y comprender cómo se contribuye al éxito. Ver de qué manera la organización realmente está comunicando de una forma adecuada la estrategia, es entendida por las personas de la organización y se sienten involucradas. Y con respecto a reconocimiento y atención, sobre todo ver si las personas, una vez que están implicadas con la innovación, la creatividad y con la mejora, realmente son reconocidas por esos esfuerzos y por esos logros. Pasando al criterio 4, alianzas y recursos, aquí, como comprenderéis, se analizarán muchos aspectos sobre el impacto social y ambiental desde el punto de vista de pues, la gestión, por ejemplo, de partners y proveedores. Aquí buenas prácticas podemos detectar pues, en grandes organizaciones de qué manera para poder llevar a un acuerdo con un aliado o para poder contratar a un proveedor si realmente este proveedor también a su vez está cumpliendo pues, con algunos aspectos importantes que tienen que ver con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente, si están o no certificados bajo diferentes estándares, etcétera, etcétera. Importante también el subcriterio 4B, aquí todo en rojo, la gestión económico-financiera, de qué manera realmente la organización tiene diferentes procesos, diferentes metodologías para tener una buena planificación, control y desarrollo de todo lo que es la gestión económico-financiera, de tal manera que pueda cumplirse la estrategia desde ese punto de vista económico-financiero, que es importantísimo. Subcriterio 4C,
aquí muy vinculado sobre todo lo que sería el impacto en el medio ambiente, en diferentes recursos, etcétera, en cuanto a la seguridad, etcétera, y sobre todo también en cuanto a promover estándares en el sector. Qué mejor, qué buena práctica mejor que lo que nosotros hacemos dentro de nuestra organización, nosotros también lo promovamos dentro del sector o dentro de lo que es la sociedad. Con respecto a la gestión de la tecnología, importante ver de qué manera la tecnología dentro de la organización apoya o no aspectos como la creatividad e innovación, que habíamos visto que son muy interesantes desde el punto de vista de poder tener un futuro sostenible. Y con respecto a información y conocimiento, importante también es ver de qué manera toda la información que la organización está recabando realmente nos sirve a nosotros para tener un conocimiento que sea útil, que sea compartido a los diferentes grupos de interés y que nos permita tomar diferentes decisiones. Con respecto al último criterio de agentes, procesos, productos y servicios, su criterio 5A, aquí importante es ver de qué manera la organización dentro de su sistema de gestión, dentro de su sistema de gestión por procesos, tiene unos establecidos diferentes indicadores de rendimiento y resultados que se permita revisar, oye, si estamos siendo eficaces, si estamos siendo eficientes, si vamos en línea con los objetivos estratégicos y de qué manera nosotros podemos detectar, oye, pues aquí tenemos problemas o aquí no los tenemos o aquí nos estamos acercando a lo que nosotros queremos hacer para poder mejorar ese sistema de gestión. Con respecto a los siguientes subcriterios, como os comentaba anteriormente, muy vinculados también con el tema de la sostenibilidad y vemos que el modelo FQM hace muchísimo hincapié, sobre todo, por ejemplo, si vemos el subcriterio 5B, gestión responsable del ciclo de vida dentro de lo que es el desarrollo de productos y servicios, cómo la organización lo tiene o no en cuenta. Ver también cómo la organización desarrolla productos no solamente para satisfacer las necesidades de los clientes actuales, sino también de los potenciales, hablando desde el punto de vista del futuro, es decir, no estar obcecados la organización en decir, oye, pues mira, voy a desarrollar mi portfolio, mi cartera de productos y servicios para satisfacción a los clientes de ahora, sino ver de qué manera podemos dar esa satisfacción a clientes potenciales e incluso crear una nueva demanda, ¿no? Con nuevos productos que nos permitan tener nuevos clientes. Con respecto a la promoción de productos y servicios, de nuevo, hacer propuestas de valor sostenibles, un nuevo mensaje que da el modelo FQM de las buenas organizaciones, de qué manera esas propuestas de valor son sostenibles o no en el tiempo. Con respecto a la producción y distribución de productos y servicios, aquí vemos gestión de productos y servicios en todo el ciclo de vida, el impacto que tienen, por ejemplo, la salud pública, seguridad, medio ambiente, reutilización y reciclado. Aquí esto hay que tener mucho cuidado, aquí los evaluadores a veces nos ofuscamos en pedir a la organización aspectos que tienen que ver mucho con el medio ambiente y reciclado, etcétera, y sí, eso es importante, pero hay que tener siempre a la organización en contexto de ver si realmente, oye, pues la producción y distribución de estos productos y servicios son o no una amenaza para la sostenibilidad de sus recursos o para los diferentes grupos de interés con los cuales está involucrado. Y aquí, muy importante, ¿no?, comparar el rendimiento que tenemos con respecto a otras referencias para que siempre estos productos y servicios que nosotros estemos otorgando sean o estén en la media o mejor que la competencia. Con respecto a las relaciones con los clientes, aquí podría haber puesto todo en rojo, pero simplemente como mensaje importante que busca el modelo es ver de qué manera los clientes conocen o no la responsabilidad de usar los productos y servicios. Es decir, ver desde el punto de vista de conocimiento y de información si realmente luego los clientes están o no utilizando estos productos y servicios de la manera adecuada según lo que nosotros anteriormente hemos diseñado. Y a partir de aquí, pues bueno, también importante, aunque ahí no esté señalado en rojo, ¿no?, de ver de qué manera los diferentes mecanismos que nosotros tenemos establecido con los clientes para siempre estar cuestionándonos si estamos haciendo las cosas bien y podernos anticipar a posibles mensajes que nos puedan dar con respecto al futuro de la organización. Con respecto a los criterios de resultados, 2 o 3 mensajes importantes. Desde el punto de vista de sostenibilidad, de medio ambiente, de contaminación, de reciclado, etcétera,
está muy claro que el modelo va muy enfocado en ese sentido en el criterio 8, en el cual pues ahí están determinados, sobre todo en el 8B, pues indicadores, ¿no?, de rendimiento, de efectivamente, y ahí es generalmente donde las organizaciones suelen hablar, ¿no?, sobre las diferentes buenas prácticas o los diferentes enfoques que tienen para el cuidado, ¿no?, de los recursos que están manejando y de los posibles impactos que tengan en el resto de la sociedad. No obstante, importantísimo también es, desde el punto de vista de criterios de resultados en los clientes y en los resultados clave, ver de qué manera la organización está no solamente midiendo resultados que tienen que ver con la estrategia, que eso es muy importante, sino también resultados operativos, ¿no?, del día a día, de mediciones en cuanto a si está o no gestionando de manera adecuada la organización para los otros grupos de interés. Aquí siempre, desde el punto de vista de Redder, y en cuanto a los agentes y en cuanto a resultados, yo siempre lo resumo todo en una gráfica, ¿no? Esta podría ser la gráfica ideal que a nosotros los evaluadores nos gustaría encontrarnos, ¿no? Y es ver cómo una organización está teniendo mejores resultados año tras año. Aquí pongo el ejemplo mínimo que pide el modelo, ¿no?, de 4 mediciones para análisis de 3 años. Ver que los objetivos son crecientes y ver que, con respecto a un buen benchmark, la organización está por encima. Aquí hay que tener mucho cuidado y aquí los evaluadores tenemos muchísimas dificultades. Y todos sabemos que muchas veces cuando hemos hecho un proceso de evaluación nos hemos dado cuenta que los objetivos los ha establecido la organización un mes antes de cuando nosotros hemos ido a ver la organización. Es nuestra obligación poder averiguar y poder evaluar que efectivamente los objetivos se están utilizando para la buena gestión de la organización, que los objetivos, a ser posible, son individuales por cada uno de los indicadores, porque cada uno de estos indicadores tendrá su propia problemática, su propio análisis, sus propias tendencias, su propio análisis del futuro, y ver que esos objetivos realmente son individuales. Eso sería la excelencia. Luego, pues bueno, podemos encontrar organizaciones donde los objetivos están basados en la mejora continua, es decir, oye, pues yo siempre quiero obtener un mejor rendimiento que el año anterior, pero insisto que siempre los objetivos tienen que ser, a ser posible, individuales. Muy importante también el benchmarking, ¿no? El benchmarking, como sabéis, es un problema que tienen todas las organizaciones, por la dificultad que entraña, por los recursos que hay que destinar para ello. También nuestra obligación es ver si efectivamente se están utilizando nuestros benchmarking, si les están ayudando para, si no, poderles ayudar en el informe a poder establecer esos benchmarking. Aquí, por ejemplo, una muy buena práctica que he visto en algunas organizaciones, no solamente desde el punto de vista de objetivos estratégicos, que sí, ver de qué manera ellos tienen establecidos objetivos para futuro, es que en las propias gráficas, en algunas ocasiones, incluso si estamos evaluando, por ejemplo, una organización en el año 2018, que establezcan cuál es el objetivo del año 2018 de forma detallada y determinada para un determinado indicador. Lo cual, si eso es así y cuando lo estamos evaluando comprobamos y nos evidencia que se está produciendo de esa manera, estamos hablando de una organización con un nivel de excelencia muy alto y una muy buena práctica. Es decir, no solamente tengo mis objetivos estratégicos con mis objetivos, los que me he establecido para este plan estratégico a 3-4 años, sino que además hemos hecho el ejercicio de despliegue para cada uno de los objetivos de los diferentes indicadores. Bueno, me estoy quedando casi sin voz. Denise me está aquí avisando desde hace bastante tiempo de que tengo que ir muy deprisa y, bueno, pues por mi parte creo que os he dado los mensajes más importantes de la importancia y de nuestra responsabilidad como evaluadores en cuanto a ayudar a las organizaciones a poder evaluar su futuro. Y por la hora que es, te doy paso, si quieres, Denise, para ver si hay alguna pregunta o para ver algún aspecto que quieras comentar. Sí, bueno, simplemente recordarles que en caso tengan alguna pregunta que realizarnos, nos pueden hacer a través del chat. De momento yo tendría una pregunta que yo creo que también debería llevar a la reflexión. Después de todo lo que nos has estado comentando, Juan, ¿tú crees que ahora, en base a tu experiencia, las organizaciones
¿Siguen haciendo estrategias a 4 o 5 años vista? A ver, yo creo que efectivamente las organizaciones que son muy maduras, grandes organizaciones además, siguen haciendo estrategias a 4 o 5 años. Yo creo que eso sigue siendo así. Otra cosa es que yo creo que lo que sí que han hecho, sobre todo las organizaciones que son con un alto nivel de excelencia, lo que sí que han hecho es establecer estrategias que les permitan en un determinado momento cambiar rápidamente si así es necesario. Es decir, nosotros, en base al estudio que hemos realizado, establecemos una estrategia, pero tenemos suficientes mecanismos y suficientes indicadores para que en un determinado momento, si vemos que la competencia cambia, la tecnología cambia, las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés cambian, los recursos o lo que sea, o incluso hay un cambio, ¿no?, en el accionariado, o cualquier aspecto que sea importante desde el punto de vista de estrategia y desde el punto de vista de la sostenibilidad, que la organización tenga esos indicadores, esas alarmas, y que en ese sentido pueda moverse de un sitio a otro, ¿no? También nos has estado comentando que es difícil dar una ponderación a una organización, o que en todo caso es más fácil al pasado e incluso al presente, pero no tanto al futuro. ¿Qué ponderación le pondrías al futuro de una organización cuando estás en una evaluación? Pues yo creo que ponderación es difícil de poner, ¿no? Si sería un 33, un 44, un 50% al futuro de la organización. Lo que sí que creo que es importante, y espero que haya sido una de las conclusiones de este webinar por parte de todos los que nos han estado oyendo, es que los evaluadores tenemos que dedicarle tiempo a poder evaluar si la organización sabe entender y de alguna forma incluso predecir el futuro y ver si está realmente preparado para ello. Y es un aspecto que no muchas veces hacemos. ¿Por qué? Porque a nosotros incluso como evaluadores nos es más sencillo, ¿no? Y nos es más fácil poder hablar, oye, pues hemos visto que nuestros resultados son estos, estamos viendo que hacéis esta cosa, pero tenemos que ayudarles a ellos a entender que de cara a ser una organización excelente y poder mantener esa excelencia, es importante que ellos se preocupen por el futuro y que tengan diferentes sistemas, ¿no?, y diferentes buenas prácticas para poder tener ese futuro, y es nuestra obligación poder ayudarles y poder y evaluar, ¿no?, la excelencia con respecto a estos aspectos. Vale, Juan, pues muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final. Simplemente recordar que nuestro próximo webinar va a ser el 15 de junio, va a estar a cargo de Joan Ramón Dalmau. El webinar va a tratar sobre la estrategia, sociedad y resultados asociados, y animarlos a que nos envíen sus preguntas. Aquí estamos a vuestra entera disposición. Vamos a facilitar los datos de contacto de Juan para que, en todo caso, si se animan, le hagan llegar alguna consulta que pueda haber o alguna reflexión que pueda haber quedado pendiente. Y sin más, nuevamente agradecer a Juan el que haya estado con nosotros el día de hoy y haya compartido sus experiencias y todo el conocimiento que tiene aprendido como evaluador. Y desde el club simplemente darles las gracias e invitarlos a que se conecten a nuestro próximo webinar. Muchas gracias y hasta luego.